Victoria, la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, y tengo el honor de representarla. Y en el nombre de las personas que la integran, quiero agradecer a toda la asistencia a este acto por el apoyo que recibimos y que nos impulsa para seguir trabajando por nuestra ciudad con la ayuda de un buen número de entusiastas como los aquí presentes. Como sabéis, y nuestro nombre ya lo indica, nuestra asociación tiene entre uno de sus objetivos intentar conseguir un museo de la ciudad, con salas de exposiciones donde se puedan albergar de forma permanente y temporal todos los hallazgos encontrados en la sucesión de estados históricos y culturales que ha tenido Getafe. Es decir, poder disfrutar de nuestro rico pasado en nuestra ciudad, sin necesidad de acudir a museos de Madrid o de Alcalá de Henares para contemplar las más de 8.000 piezas que posee nuestra ciudad. Mientras conseguimos este museo, en nuestra asociación trabajamos para dar a conocer y difundir el rico y diverso patrimonio con el que contamos, para que cuantas más personas lo conozcamos, lo podamos valorar, proteger y cuidar. Contamos con herramientas como en el Museo Virtual, donde es fácil acceder para conocer sus interesantes contenidos, y además desarrollamos otras actividades divulgativas como estas, las charlas del museo. Muy brevemente ya, decir que en la charla de hoy hago un ciclo de actos y conferencias que gira en torno al centenario de una empresa que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y un modelo para la industria aeronáutica de nuestro país, en sus inicios y posteriormente en Europa, Casa Airbus. Como parte de esta ciudad no podíamos dejar pasar este momento y reconocer desde nuestra modesta posición el gran valor que ha aportado y aporta esta industria Getafe. También transmitir que nuestra asociación está abierta a integrar a cuantas personas quieren sumarse a este proyecto que nos ilusiona y que os queremos contagiar. A través de la página web de la asociación o de la del Museo Virtual podéis contactar con nosotros y ofrecer vuestra colaboración o aportar ideas que nos ayuden a mejorar. También dejamos a vuestra disposición en esta mesa unas hojas para que os podáis inscribir si os queréis hacer socios o recibir información de nuestra asociación. Lo podéis hacer al finalizar la charla. Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración prestada con la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de Getafe, por donde encontramos el apoyo necesario para desarrollar gran parte de nuestras actividades, y en especial quiero agradecer a Pedro Cerezo por ser el que se encarga de organizarnos estas charlas. Doy la palabra a nuestra alcaldesa Sara Hernández y seguidamente a Luis Ortega, trabajador de Airbus, jubilado y expresidente de la agrupación de jubilados de Casa Airbus, que presentará a nuestro ponente de hoy, José Luis Montes, amigo, socio y colaborador activo en nuestra asociación. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Luis, y muchas gracias, José Luis. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias a la Asociación Amigos del Museo y felicidades por organizar charlas, momentos, encuentros que nos permiten, nos dan una magnífica oportunidad para aprender más de la historia de Getafe y sus componentes, y en este caso Airbus Casa es uno de los componentes quizás más importantes en la historia reciente de nuestra ciudad, y que nos permite coger esa bandera para sentir el orgullo de ser vecinos de esta ciudad, de esta magnífica y fantástica ciudad. Muchísimas gracias, José Luis, también por tu posterior intervención, y quiero dar también las gracias a Luis por tener su sitio para que pudiéramos hacer esta presentación, y luego, como no puede ser de otra manera, y él con el gran conocimiento que tiene, pues ocupe este lugar y pueda dirigir esta charla. Muy brevemente, porque lo importante es lo que tanto Luis como José Luis puedan decir posteriormente, pero bueno, es que hablar de aviación y no hablar de Getafe sería una frase absolutamente incompleta, una fotografía que no quedaría lo suficientemente nítida, estaría tremendamente borrosa. Porque Getafe y aviación son dos caras de la misma moneda.
Hace poco lo hablaba también con responsables del gobierno de España cuando me decían que muy pocas ciudades en este país tienen en su escudo aviones. Y eso es señal, claramente, de esa estrecha vinculación, ese nexo prácticamente, me voy a atrever a decir, inquebrantable entre la aviación y Getafe. Y para ello hemos tenido muchos hitos en los que hemos tenido ocasión de poder demostrarlo. En el 2020 cumplía nuestra base aérea el centenario, que tuvimos también la oportunidad después de la pandemia de poder celebrarlo. Hace escasas semanas celebrábamos también el centenario del vuelo del autogiro de Juan de la Cierva y ahora próximamente, las siguientes semanas, si la memoria no me falla, el 3 de marzo se celebrarán 100 años de construcciones aeronáuticas, que es como nos gusta llamarla, casa en nuestra localidad. Primero en sus diferentes facetas, pero primero como casa, después como EADS Casa, que lo comentábamos antes, y finalmente, actualmente, como Airbus. Sin duda alguna es un verdadero orgullo para la ciudad, es una referencia a la empresa y toda su historia, echando un poquito de la vista hacia atrás, con un poquito de retrospectiva, referencia en ámbito de empleo. ¿Quién no conoce a algún vecino, alguna vecina de Getafe que ha trabajado o conoce a alguien que es trabajador de Airbus? Por lo tanto, es uno de los ámbitos más importantes de la generación de empleo. Y como nos gusta, un empleo de calidad. En segundo lugar, la presencia de casa de Airbus en nuestro municipio nos ha permitido ser locomotora e imán que trayeran otras nuevas empresas en nuestra localidad. Por lo tanto, ha sido un foco muy importante de desarrollo industrial de la ciudad de Getafe. Hablar de casa siempre ha sido hablar de innovación, siempre ha sido hablar de competitividad y ahora decimos con mucho orgullo de liderazgo en el sector aeroespacial. Por eso Getafe es el polo fundamental en nuestro país del ámbito aeroespacial y el tercer más importante de Europa. Y eso yo creo que solo puede ser beneficioso para la ciudad de Getafe. Yo también siempre lo digo, si a Airbus le va bien, si a casa le va bien, a Getafe le va bien. Por lo tanto, eventos como estos y divulgar la historia de nuestra ciudad, que van acompañadas de la divulgación de la historia de Airbus, para nosotros es algo muy, muy especial. Es un éxito compartido de la gran familia que formáis en Construcciones Aeronáuticas y, por extensión, de la gran familia de Getafe. Es habitual y nos llena de orgullo levantar la vista cualquier día de la semana, especialmente, por ejemplo, los viernes, y ver un avión sobrevolar Getafe. Es una fotografía bonita que para nosotros, para los vecinos y vecinas de Getafe, es algo completamente habitual y nos llena, sin duda alguna, de gran satisfacción. Os quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible llegar hasta aquí, por todo este trabajo anterior y gracias por todo lo que tenemos por delante. Miramos con mucho orgullo el pasado, pero miramos quizás con más ilusión el futuro. Porque Getafe tiene mucho futuro, Getafe tiene muchas oportunidades y siempre vendrán de la mano de empresas tan importantes como Airbus. Han sido 100 años, me apuntaba aquí, de vuelos muy altos, como corresponde a una ciudad de la categoría de Getafe, de gran estabilidad, de alguna turbulencia, no hay que negarlo, y estoy segura que en el día de hoy se va a hablar de esas turbulencias por las que ha podido pasar la empresa, pero de muchos kilómetros. De muchos kilómetros de vuelos, muchos buenos kilómetros. Y eso yo creo que no hay forma de ponerlo en valor nada más que diciendo gracias, gracias y mil veces gracias. Así que enhorabuena por la asociación Amigos del Museo por permitirnos venir aquí y escucharlo. Muchísimas gracias, José Luis, a todos los que habéis hecho posible esta tremenda historia de Getafe y sin duda alguna este músculo tan espectacular de una empresa tan importante como nuestra casa, nuestras Construcciones Aeronáuticas. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a este acto que nos ha preparado la Asociación de Amigos del Museo, de la cual me honro en ser socio también.
Es un motivo de orgullo estar aquí después de 100 años de historia de Casa y ese triunvirato Casa, Getafe y personas. La empresa la componen personas y es importantísimo juntar ese concepto de pueblo, ciudad, empresa y trabajadores, que son las personas. Yo no me quiero extender en nada, os voy a hacer la presentación del ponente, el amigo José Luis, porque creo que es importante que conozcáis un poco su singladura. José Luis Montes Rodea es nuestro conferenciante y nuestro ponente. Natural de Getafe, su ascendencia familiar getafense de siglos hace que sienta una gran curiosidad e interés por la historia de Getafe y sus gentes, su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Con formación académica de ingeniero aeronáutico, José Luis dedica toda su carrera profesional de más de 40 años al diseño y desarrollo de sistemas para aeronaves, ya desde su ingreso en la antigua Casa en 1971 hasta su jubilación en Airbus Group en el año 2012. Tras su ingreso como ingeniero de aviónica, desempeña diversos cargos de responsabilidad como jefe de área de productos propios, jefe del departamento de aviónica, eléctrica y cabinas, subdirector de aviónica eléctrica, cabinas y armamento, hasta ser promovido en 1998 a director de sistemas, puesto en el que permanece hasta el 2009, fecha en la que pasa a director de tecnología y desarrollo. A lo largo de estos años participa en todos los programas de aviones desarrollados por la compañía, aviones de transporte militar como el C-212, el C-401, el CN-235, el C-295, los entrenadores como el C-101 y Pillán, modernización de aviones tales como el F-5, el F-18, el C-130, el Mirage F-1 y el Mirage 3. Programas de colaboración industrial tales como el Eurofighter 2000, el A400M, el SAT 2000 y el helicóptero BO-105. Programas todos ellos de Airbus y Eurocopter. Aviones de patrulla marítima y derivados de Airbus, VIP y MR-TT. Asimismo, ejerce un papel relevante en el lanzamiento y desarrollo de los nuevos sistemas de emisión y de reabastecimiento en vuelos, en los que la compañía es actualmente líder mundial. Durante este tiempo participa en diversos paneles de expertos en tecnología de sistemas, tanto dentro de la propia compañía como en colaboraciones con instituciones externas, Fundación del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, Fundación Privada ASCAN, etc. Colabora también con distintas universidades, Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, la Universidad Complutense de Madrid, la EPSIA, para la definición y puesta en marcha de convenios de colaboración, programas tecnológicos y programas educativos conjuntos entre la universidad y la propia empresa, relacionados con la ingeniería de sistemas. De especial importancia es la colaboración establecida con la Universidad Carlos III de Madrid, con una intervención muy destacada en la creación y puesta en marcha del Máster en Integración de Sistemas Aeroespaciales, el desarrollo del Centro Mixto Universidad Carlos III de Madrid y EADS y su apoyo activo a la candidatura de la Universidad Complutense de la Universidad Carlos III de Madrid como campus de excelencia internacional. Una vez ya liberado de sus obligaciones laborales, este interés por todo lo relativo a Getafe le lleva a afiliarse con distintas asociaciones y colectivos locales, como la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Casa y Bus y la Asociación de Amigos del Museo de Getafe. Con la Asociación de Jubilados de Casa y Bus, además, le une una circunstancia muy especial. Su padre, también trabajador de Casa, fue fundador y primer presidente de esta asociación de jubilados. Ha colaborado en los actos conmemorativos del 25 aniversario de la asociación en el Teatro Federico García Lorca, en la exposición La Industria Aeronáutica en Getafe, que fue desarrollada en la Universidad Carlos III, así como en los actos del 30 aniversario de la asociación y el 50 aniversario de Airbus en Getafe.
y el 50 aniversario de Airbus en España, liderando estos mismos actos. Con la Asociación de Amigos del Museo de Getafe ha colaborado en charlas del museo y en el desarrollo de normativa de funcionamiento interno. Su actividad se ha centrado fundamentalmente en la recopilación y estructuración de información y, sobre todo, en el desarrollo, creación e incorporación de contenidos para el Museo Virtual de Getafe, exposición de Nuestra Señora de los Ángeles, escultura, artesanía, lucear, cuadernos del matemático, Nayagua, Cui, prehistoria, etcétera, etcétera. Este es el perfil de nuestro ponente José Luis Montes Rodera. Y ahora lo que vamos a hacer es que José Luis nos cuente la historia y el desarrollo desde 1923 al año 2000, que es el recorrido de Casa en Getafe. José Luis, pasamos a que nos hagas la presentación. Bueno, deciros que después de que José Luis nos haga la presentación, vamos a poder hacerle, o podéis hacernos a la mesa las preguntas que consideréis oportunas, que ya os responderemos a ellas una vez terminado la presentación de José Luis. Adelante, José Luis. Yo no sé si se nota que es amigo, ¿no? Se nota. Muchas gracias, Luis. Bueno, efectivamente, en esta primera parte de las charlas del museo dedicadas al centenario de Casa Airbus, vamos a hacer un recorrido por la historia de Casa, desde su fundación, desde su implantación en Getafe, hasta que en el año 2000 pasa a formar parte de EADS, la empresa espacial más importante del mundo. Con el fin de llevar un hilo conductor que facilite la presentación, he dividido toda esta historia en diferentes periodos, definidos por una serie de características, eventos determinados que puedan ser comunes a cada uno de ellos. Y el problema que tenemos es que, evidentemente, una historia tan intensa y tan extensa como es la de Casa durante 75 años nos va a llevar a una recopilación de datos, información, fechas, etcétera, 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 que para evitar que resulte excesivamente tediosa en el tiempo para la audiencia, voy a tratar de pasar en alguna de las cosas, en alguna de las informaciones que yo considero menos relevantes, un poco de soslayo, cuando estén en la pantalla perfectamente reflejadas, y sin embargo sí voy a puntualizar o me voy a detener en aquellos hechos o acontecimientos que puedan resultar como más curiosos o de mayor interés o quizá menos conocidos para los que estamos aquí. Si os parece, empezamos. Bien. Casa Construcciones Aeronáuticas se constituye como compañía mercantil el día 3 de marzo de 1923. Estamos a puntito dentro de unos días de cumplir el centenario. Se constituye con un capital social de 1,5 millones de pesetas, dividido entre 1.000 acciones de 500 pesetas cada uno. Las cifras al principio veréis que son muy curiosas, más que nada teniendo en cuenta ahora ya como estamos en los niveles de euro, pero bueno, ya dentro de la propia escritura se indica que uno de los requisitos indispensables es que al menos 2/3 del accionariado deben quedar en manos de ciudadanos españoles. En la propia escritura hay una declaración de actividad en la que dice que lo principal pues, es la construcción y reparación de toda clase de material relacionado con la aviación, pero también con la automoción. Y una cosa también muy importante, en la propia escritura se dice explícitamente y se identifica dónde va a ser el lugar en el que se van a construir la fábrica y los talleres, y ese lugar es Getafe. Si nos fijamos en la fecha, bueno, pues parece una fecha sin importancia, pero tiene su sentido, y lo voy a tratar de explicar el por qué la fecha del 3 de marzo para constituir esta empresa. Pues bien, es que unos meses antes, en noviembre de 1922, un Real Decreto convoca un concurso abierto a fabricantes nacionales y fabricantes extranjeros en 3 categorías: aviones de caza, aviones de reconocimiento y aviones bombarderos. ¿Cuál era el principal
objetivo de esta convocatoria, el primero de ellos obviamente, potenciar la flota de la aeronáutica militar. Recordemos que en aquella época no existía el ejército del aire, era aeronáutica militar, aeronáutica civil, aeronáutica naval, etcétera, etcétera. Y el segundo de los objetivos era pues, intentar desarrollar la industria aeronáutica en España a partir de ese tipo de proyectos. Y en ese sentido, la propia convocatoria decía que la construcción de esos elementos debería hacerse íntegramente en territorio español. Dicho esto, al concurso se presentan dos personajes que van a ser muy importantes en el desarrollo de la aeronáutica en España. El primero de ellos, muy conocido por todos nosotros, que es José Ortiz Echagüe, y se presenta con el avión Breguet 19. El segundo de los personajes es también muy importante y es Jorge Loring, que se presenta con el avión Fokker C4. Jorge Loring, también en el año 1923, fijaros en la fecha, había fundado la empresa Talleres Loring en Cuatro Vientos, en el Carabanchel Alto, en que es hoy el barrio de la Fortuna. Y Ortiz Echagüe se presenta con construcciones aeronáuticas también en esta fecha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene importancia esta fecha? Pues porque el concurso se resuelve en dos etapas. La primera de ellas, en marzo, 14 de marzo de 1923, creo recordar, en la que se declaran desiertos los aviones de caza y los aviones bombarderos. Pero curiosamente, la segunda etapa, en junio de 1923, se adjudica el concurso, la convocatoria para los aviones de reconocimiento al avión Breguet 19. Pero además llevaba implícito un premio que era la contratación por parte del Ministerio de la Guerra de 30 aviones Breguet 19. Bien, pues aquí empieza la aventura de casa. Empieza la aventura de casa con una factoría y con unos contratos, unos aviones, un trabajo preliminar para empezar a trabajar. En los primeros momentos, en el primer Consejo de Administración, se nombra presidente a José Tartiere, conde de Santa Bárbara de Lugones. En una de las sesiones consiguientes ya se nombra a José Ortiz Echagüe consejero delegado, y en marzo de 1924 también en el Consejo de Administración entra Luis Breguet, que ahora veremos las razones por las que entra, y Víctor Chavarri, Marqués de Triano, que posteriormente llegaría a ser presidente también de la compañía. Bien. En esa situación, el siguiente a haberse constituido la empresa, pues ya se compra la primera parcela en Getafe y se construye una nave de 1900 metros cuadrados. Ya un año más tarde, una vez obtenido el concurso, se adquieren 12.000 metros colindantes. Evidentemente la situación es la que tiene actualmente, es decir, colindante con el campo de aviación que ya existía en ese momento aquí en Getafe. Y bueno, en esos nuevos terrenos pues ya se construyen los hangares, el primer hangar para construcción de aviones, la nave de forja, fundición, en fin, las instalaciones pertinentes al respecto, y además se construyen dos edificios para comedores. Es decir, que al final tengo que aclarar que en los periodos los he dividido así, más que nada para intentar ir localizando cada una de las fechas. Este primero, que lo he identificado como los primeros años, prácticamente se ve que es la definición a la que corresponde. Al final de este periodo de 1936 se llega a 29.000 metros cuadrados con más de 11.000 metros cubiertos. Es decir, como referencia, siempre voy a hablar de casa en Getafe, porque estamos en Getafe, pero en algunos momentos tendré que hacer referencia a las diferentes localizaciones, como es en el caso este, en el que en mayo de 1928 también se inaugura una factoría en Puntales, en Cádiz, básicamente donde se van a construir aviones, hidroaviones. Bien, esta es una imagen de todos conocida, la construcción de la primera nave y cómo el aspecto que tenía ya la propia factoría en el año 1932. Las instalaciones que se iniciaron, las propias de aquel tiempo, pues las máquinas y herramientas, contornos, fresas rectificadoras, etc., una sala de prensas y de conformados para chapa, destinado para perfiles y varillas, los talleres térmicos para hacer anodizado y cambiado. Y una cosa muy importante en la época que ahora resulta un poco exótica, el taller de sastrería. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente allí donde se cosían las telas que iban a recubrir después las superficies exteriores, tanto de alas como de fuselaje.
una vez endurecidas y estiradas con la aplicación de hormigues, tensores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos unas imágenes de aquellas instalaciones de los años 25, 30, 33, nada que ver con las instalaciones que hay actualmente. Y bueno, ¿cuáles son los primeros aviones? Pues ya hemos dicho que en 1924, como consecuencia de la conclusión del concurso, pues se firma un contrato para construir en Getafe, bajo licencia, 30 aviones Breguet. Esta es la razón por la que Luis Breguet entra en el accionariado y además sienta en el consejo a 2 personas más. De este Breguet se van ampliando los contratos y se llegan a construir un total de 206 aviones, de los que 203 son Breguet 19 y hay 3 un poco especiales, un Breguet Super Guidon, que ahora le veremos, y 2 comerciales, uno en la versión ambulancia, que aquí tenemos en la fotografía, le tenemos representado, y un segundo Breguet 26 para las líneas aéreas Clasa, que fue la precursora en su momento de lo que luego definitivamente llegaría a ser Iberia. Bueno, estamos en unos años peligrosos porque llega el año 29 y resulta que viene la gran crisis. La gran crisis, por supuesto, afecta al mundo entero y a España y por descontado a casa. De tal forma le afecta que las previsiones para primeros de 1930 era que como mucho podría haber trabajo en las factorías de Getafe para entre 40 y 50 operarios del taller. Pero la Virgen de los Ángeles ya estaba allí y resulta que en el año 31 el gobierno de España contrata 27 aviones Vickers Leves y nos salva la vida. Y de esos 35, 33 se van a construir, son aviones torpederos, se van a construir en Getafe, el último de los cuales se entrega en el año 1935. A estos contratos, en diciembre de 1934, se une un contrato para 10 aviones catapultables para la aeronáutica naval, son 10 aviones Hawk Osprey, y en enero del 36 se firma la escritura para un contrato de 42 aviones Martin Bomber Berliet. Parece evidente que estos 2 contratos se fueron al traste con el inicio de la guerra civil, y es una lástima porque el segundo de ellos, para el que se había hecho una ampliación de capital y se habían previsto la compra de maquinaria, etcétera, etcétera, podía haber supuesto un salto tecnológico para casa muy similar al que 30 años más tarde se produjo con la fabricación de los F-5, o sea, que hubiese sido un salto tecnológico importante. Pero bueno, las cosas son como son. Vuelos históricos de aviones fabricados en Getafe, no en casa, en Getafe. Bueno, pues aquí tenemos 3. El primero no es tan conocido. De la serie de Breguet 16, el número 71 y 72 se transformaron en versión bidón en la nomenclatura española Grand Raid. El primero de ellos, en enero de 1930, y tripulado por el capitán Rodríguez y los tenientes Sánchez Morato, se dedica a hacer distintos raids para alcanzar marcas de velocidad en circuitos cerrados. Era muy típico en aquella época, en circuitos cerrados de 1000, de 5000 kilómetros. El segundo de ellos, el número 72, ese sí ya mucho más conocido, bautizado como Jesús del Gran Poder, en marzo del 29, tripulado por Jiménez Iglesias, hace la primera travesía del Atlántico sin escala desde Sevilla a Bahía. Había recorrido cuando llegó a Bahía alrededor de los 6.500 kilómetros y un total de casi 44 horas de vuelo ininterrumpido. El tercero de ellos, Super Grand Raid, bautizado como Cuatro Vientos, también bastante conocido, y cada vez que se produce el evento de su desaparición, pues sale en las televisiones y en todos los noticiarios. En junio del 33, circulado por Barberán y Collac, aquí los tenemos, inicia un vuelo en Sevilla, un vuelo transatlántico, que termina en Camagüey, en Cuba. Una segunda etapa después, había permanecido casi 40 horas en vuelo, realizó una segunda etapa entre Camagüey y La Habana, y cuando está realizando la última de las etapas que finalizaría teóricamente en México, desapareció sin dejar rastro. Primeros aviones casa, proyectos casa, digamos. Bueno, pues desde un principio, como se puede apreciar, la dirección de casa tenía vocación no solamente de hacer aviones bajo licencia, sino vamos a construir nuestros propios aviones. Y en ese sentido, en 1928 se crea la Oficina Técnica de Getafe. La Oficina Técnica de Getafe pasa a ser una oficina de estudios y proyectos, dirigida por el mismo director de la factoría que había en ese momento. Y allí se empiezan a realizar diversos proyectos. Entre la documentación que he podido obtener, pues aparecen algunos como el Casa 1, le vemos aquí la fotografía, todo con varillaje por toda
partes. Se construyó un prototipo en el año 29, un Casa 2 en el que en los archivos aparecen referenciados algunos trabajos, pero probablemente ni se llegó a construir ni se llegó a desarrollar el proyecto. El Casa 3 sí tuvo un poco más éxito, de los 10 con la cabina cerrada. Se construyó ese proyecto en el año 36, pero evidentemente no llegó a volar. El Casa 6, también basado en el Casa 3, que era una variante ultraligera del vínculo en los que se cambiaban los perfiles de dural por otros más ligeros de magnesio. Aquí tenemos fotos del Casa 3 en la línea de vuelo, con las alas plegadas, etcétera, etcétera. También se construyeron aviones. Entre avión y avioneta depende de la carga del pago. Para mí probablemente sean todos aviones, pero bueno, sí, el peso del pelo. Existen referencias en la documentación de un bimotor múltiple de combate. Hay un plano 3 vistas que está fechado en junio de 1931, es lo que hay. También hay plano de 3 vistas de un trimotor bombardero, pero de ese no existe ningún dato ni de fechas ni ningún dato tradicional. Está el Casa 7, este sí se llegó a construir, sobre todo el prototipo, pero en julio del 36 no había llegado a volar y no voló, evidentemente. El Casa 9, un biplano monomotor y biplaza, era un avión preparado para escuela elemental y acrobacia. El avión no se construyó y los dibujos están fechados en el año 34. Y un Casa 10 monoplano, que lo mismo, el proyecto está en 1934 julio, se realizaron ensayos, pero al final no llegó tampoco a construirse. Bueno, y visto esto, entramos en un capítulo que viene repitiendo en cada uno de los periodos. Es un capítulo muy curioso y que es anecdótico en cierta medida, pero da una gran idea de la importancia de los avances en ciertos campos que introdujo Casa en la población de Getafe como consecuencia de introducirlos en sus propios trabajadores. Y así, por ejemplo, en 1925 se inauguran los comedores de Getafe, los comedores en Getafe y en Cádiz, comedores y cantinas. Bueno, qué cosa más tonta. Bueno, una cosa tonta, estamos hablando del año 25 y el hecho de permitir, mediante una comida subvencionada por un precio ínfimo, a los trabajadores acceder a una comida digna al día, teniendo en cuenta las penurias alimentarias en aquella época, precisamente en esos estamentos sociales, pues no era una cosa banal. Y aquí viene una fecha muy importante, 1926. Para poner en valor esta fecha voy a hacer algunas referencias muy breves. Incluso desde el final del siglo XIX, con los reinados de Alfonso XII, la regencia de María Cristina, el reinado de los otros hasta el 29, había habido unas ciertas iniciativas en cuanto a temas referentes a la protección social de los trabajadores. Realmente ninguna fragó de verdad, porque según me imagino y por lo que he podido leer, realmente aquello estaba un poco orientado y su objetivo principal era un poco aligerar la presión que en aquel momento ya los movimientos obreros empezaban a ejercer sobre el gobierno. Hemos de recordar que en esas fechas ya se había fundado el PSOE, se había fundado el OGT, se había fundado la CNT, se había celebrado por primera vez el 1 de mayo en España. Entonces, yo creo que todas esas iniciativas iban tendientes un poco, más que a consolidar de verdad unos derechos y una protección social para los trabajadores, digamos a cortinas de humo al respecto. Porque de verdad, habría que llegar a 1931, en la Segunda República, cuando ya en la propia Constitución aparece una normativa legal relativa a este tipo de cosas. Pero es que tendríamos, y luego ya, pues que nos tendríamos que ir pues muy claramente hasta 1938, con el fuero de los españoles del trabajo, en el que por primera vez se apunta ya un esquema de lo que podría ser, o una idea de lo que podría ser la seguridad social en los gobiernos de Franco. Ahí se apunta ya, pero efectivamente habría que llegar a 1945 con el fuero del trabajo, cuando ya definitivamente aparece un cuadro completo de seguros sociales, vejez, enfermedad y maternidad. O sea, que de verdad estamos refiriendo a 1945. Es que fijaros, en 1926 en Getafe se suscribe un seguro de enfermedad, de maternidad
y de fallecimiento. Enfermedad, 75% del jornal para obreros y 100% para los empleados. Maternidad, 3 pesetas diarias en 2 periodos antes y después del parto. Fallecimiento, una cuantía variable según el estado del finado, el estado civil, pues si era casado, si era soltero, si tenía hijos, qué edad tenía, etcétera, etcétera. Pero es que fijaros, 1932 el seguro de enfermedad ya incluye asistencia médico-farmacéutica. Yo creo que esto da un poco idea del avance de aquellas iniciativas en aquel momento y en aquellos años, con respecto a lo que la estructura que luego se establecería de forma estatal, que fue muy posterior, con muchos años de anterior. Bueno, en esa misma época se establece en cada una de las fronteras una caja de anticipos, estaba administrada por una junta presidida por un delegado de la dirección y en la que estaba compuesta por obreros y empleados. Y una cosa muy importante, sobre todo para Getafe, se comienza a funcionar en el 31 las escuelas de aprendices, tanto en Getafe como en Cádiz. En el caso de Getafe, esta escuela, pues es evidente que a lo largo de su existencia va a proporcionar a cientos de getafenses una educación integral de primerísimo orden. Y digo una educación integral porque no solamente fue en el plano profesional, que por supuesto ese era evidentemente el objetivo principal, sino también mediante una educación humanística y en valores de primerísimo nivel. A mí, siempre que hablo de este tema, me gusta contar una anécdota, y es que cuando yo en los años 60 estaba estudiando en los Ejolapios de bachillerato, uno de los profesores que yo he tenido, muchos probablemente de los que están aquí, don Francisco Navarro, probablemente el mejor profesor que yo he tenido, profesor de historia, de lengua y de literatura, tenía con nosotros las clases por las tardes, porque por la mañana daba las mismas clases en la escuela de aprendices de construcciones. Es decir, era una educación de primerísimo nivel, como la mejor que se podía dar en aquel momento. Estoy hablando de don Francisco Navarro, pero me podéis corroborar, los que habéis estado en la escuela de aprendices, que había otros profesores como don Antonio Rueda, etcétera, etcétera, que también asistían a esas clases. Eran los mismos que teníamos en los colegios. Bueno, en 1932 se implanta un subsidio familiar, que es variable dependiendo de la antigüedad. Esto yo creo que es el precursor de los famosos puntos que vendrían después, pues era variable según la antigüedad, 0,40 a 1 peseta diaria por hijo para los obreros y entre 12 y 30 pesetas mensuales por hijo para los empleados. Hemos llegado al final de este periodo y vamos a entrar en uno muy curioso, la Guerra Civil Española, 1936 y 1939. En este periodo lo que vamos a contar aquí sí que va a reafirmar esa simbiosis de la que hablaba nuestra alcaldesa entre Getafe y Casa y la influencia entre uno y otro. Bueno, pues este es el mapa de España en agosto de 1936. Como se puede apreciar, la factoría de Getafe queda aquí, justo en plena zona republicana, mientras que Factoría de Cádiz queda en la zona sublevada. Fue la única fábrica de empresa aeronáutica que quedó en esa zona, porque tanto Hispano-Aviación como AISA, como Icelandia y las otras también quedaron en la zona gubernamental. Bueno, pues si nos circunscribimos a Getafe en ese momento, vemos las fechas, cómo estaba el frente de batalla en el ataque a Madrid. Estamos viendo aquí la línea roja, es la que presentaba el 4 de noviembre de 1936, fecha en la que las tropas del teniente coronel Tella toman Getafe, la propia ciudad. Todos recordamos la calle Toledo, teniente coronel Tella, y la plaza que hoy es de Carretas, que es 4 de noviembre. Estas son las fechas, esos nombres son por esto. Bueno, la factoría de Getafe queda justo en la frontera. Es verdad que los frentes en ese mes avanzan tremendamente. Fijaros dónde llega el frente de batalla el 23, al final de prácticamente el mes de noviembre. Es verdad que aquí, justo donde está la factoría, lo que eran las vías del tren, había un pasillo de protección que permitía entrada y salida de trenes y acceso a Madrid y a la zona de La Mancha. Bueno, pues en ese momento, ¿qué estaba pasando en Getafe? Pues estaban trabajando en la reparación de los aviones, ya hemos visto la cantidad de ellos que se hacían. Se estaban haciendo bombas para la aviación y en septiembre de 1936, una vez iniciada la guerra, se había comenzado la reparación de aviones franceses de Guatemala. Y tras la insurrección se nombra un comité integrado por UGT y CNT que ejerce en función de dirección colectiva de la empresa, pero inmediatamente el Ministerio de Industria y Comercio designa un equipo de interventores encabezado por un oficial de aviación que asume ya el cargo de la dirección. Y en esas circunstancias que habéis visto de frente, bueno, pues el gobierno de la República decide en octubre de 1936
pues es que la fábrica hay que pasarla a la retaguardia, no podía quedarse ahí porque aquello era tremendo. Y entonces el traslado se va a producir en aproximadamente 2 meses y se encarga a uno de los ingenieros, concretamente al jefe del departamento de ingeniería, José Aguilera, de organizar todo el traslado, que se realiza en aproximadamente 2 meses, un poco más. Y aquí viene lo importante para Getafe: el traslado no se va a limitar a la maquinaria y a las instalaciones, sino que va a afectar también al propio personal y a los familiares que viajan con ellos a Reus, que era donde se había establecido la nueva fábrica. Llegados a Reus, se ubican 2 emplazamientos en el núcleo urbano, uno de ellos en la fábrica del Picadero, donde se va a llevar a cabo el mantenimiento y reparación de los bombarderos rusos Tupolev y Katiuskas, y otro en la escuela de trabajo donde se va a llevar a cabo la construcción de los aviones caza soviéticos, principalmente Polikarpov y 15 Chatka, en la nomenclatura española conocidos como los chatos. Había otras dependencias también por allí menores, pero que no tienen demasiada importancia. Aquí vemos una foto que logré rescatar de una documentación que encontré en Cataluña de lo que fue la fábrica del Picadero por dentro y los 2 aviones al que hago referencia. Bien, estamos en Reus y resulta que la plantilla, cuando se había trasladado, en Getafe había como entre 700 y 800 trabajadores. Si asumimos que un 60% de esos trabajadores eran los que vivían en Getafe, residentes en Getafe, y hacemos una media de 4 personas, 3 medias personas, nos plantamos en 2.000 personas de Getafe las que se trasladan a Reus, un número de población suficientemente importante en porcentaje con respecto a la población que en aquel momento tenía Getafe. O sea que afectó de sobremanera en eso. Bueno, se inicia allí en el año 37 la fabricación de los aviones Chato, la plantilla por esas circunstancias tiene que aumentar a 1.500 operarios, a muchos de ellos chapistas, sobre todo en la parte de Katiuska, chapistas y ajustadores. Y bueno, pues durante los primeros meses en casa, allí en Reus, lo que se va a hacer es poner a punto las instalaciones y hacer estudios técnicos sobre los aviones rusos que después había que construir. Durante ese momento, la estancia de casa en Reus se cifran en 60 aviones chatos los construidos. Y bueno, todos los aviones se acababan en el núcleo urbano, en las 2 fábricas que hemos hecho, sobre todo los chatos en la fábrica de la escuela de trabajo, y eran transportados en aviones remolque al campo de aviación que se había creado anexo, allí en Reus, y allí eran recibidos, recepcionados por el piloto de pruebas Santiago Sampín, ya de casa, que les hacía las pruebas pertinentes, y por el ingeniero inspector para llevar Antonio Población, donde se les hacían las revisiones, la aceptación de los etc. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que todo muy bien hasta que llega el principio de 1938 y bueno, pues evidentemente empieza el incremento masivo de bombardeos sobre la propia ciudad de Reus. En aquel momento Casa estaba adscrito al Servicio de Aviación y Fabricación número 3, que tenía su dirección industrial en Sabadell, y se decide trasladar la dirección industrial de Casa al puerto de Sabadell y todas las instalaciones y facilities que había en Reus también a Sabadell, algunas de ellas, concretamente la de la fabricación de fuselajes y alas al propio Sabadell, a la fábrica Baigual y John, y a otros sitios dispersos por Cataluña, como eran, pues, me suena Molins de Rey, en fin, diversas localizaciones. En cualquier caso, Casa seguía siendo la matriz de toda esa empresa de aviones de guerra en Cataluña. Y bueno, durante esa estancia en Cataluña, en su total, esos 60 aviones chatos se habían convertido en aproximadamente 215, había aumentado mucho la producción. Y en ese momento, justo del traslado de Reus a Sabadell, se producen 2 hechos que van a afectar muchísimo a la plantilla de trabajadores de Getafe. Vamos a circunscribir a ellos y sobremanera a una parte también adicional de esos trabajadores. Y es que el 21 de marzo pues se recibe la orden de que todo el personal se incorpore inmediatamente al ejército. Habían pasado de ser trabajadores aeronáuticos a ser militares, con las consecuencias en su currículum que eso iba a traer luego, una vez terminada la guerra civil. Pero es que vamos más lejos. A una mente clara se le ocurre que 200 hombres de la plantilla, los más jóvenes, los vamos a trasladar al frente de Cuenca y de Teruel.
y ahí sí que entró un porcentaje muy importante de jóvenes de Getafe. Parece ser que unas semanas más tarde, en la visita de un alto preboste de la República, se dieron cuenta de la barbaridad que habían hecho y entonces dijeron, oye, que se vengan otra vez para acá. ¿A quién se le ocurre mandar 200 personas al frente, que es una cantidad que tampoco va a afectar demasiado, y le quitan una empresa, la única empresa que tenemos de aviones de guerra, le quitas especialistas? Claro, ¿qué es lo que pasó? Que mientras los reclutas llegan a ver el traslado, cuando quieren llegar a Cataluña, ya se había producido la gran desbandada y pasaron con los empleados de la Cataluña, de familiares y todos, a Francia, los campos de concentración, aviones de trabajadores, etcétera, etcétera. Pero, fijaros que ahora en el currículum de cada uno era en muchos militares de la República y en otros militares que habían estado luchando en el frente con la República. Ahora hay que presentar esas credenciales cuando vuelves a Getafe. Bueno, tras finalizar la guerra se vuelve a Getafe y se empieza la reinstalación, se encarga la misma persona que había hecho el traslado y se encarga aquí. Y otra vez, la gente que quedaba allí, el poco personal que quedaba, que no había pasado en Francia, y sus familiares se los traen de la misma manera que aquí a Getafe, y se empieza la reconstrucción y se reanuda la actividad en 1940. Y vamos a ver unos efectos sociales que produjo ese traslado en ese gran número de población de Getafe que llegó. Se produjeron efectos tanto negativos como positivos. ¿Destacables entre los negativos? Bueno, pues el primero derivado de una situación traumática que era la de un cambio repentino y no esperado de residencia. Había que dejar de un día para otro casa, pertenencias y enseres familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y luego, además, con la incertidumbre de que no sabías cuándo ibas a volver. Vamos para 2 meses, vamos para 1, vamos para 6 años. Increíble. La necesaria adaptación a la cultura y costumbres absolutamente desconocidas, forma de vida, urbanismo, lengua, tradiciones totalmente diferentes. La adaptación a una ciudad nueva y totalmente distinta a la de origen, en tamaño, en urbanismo y en equipamiento. Baste como ejemplo las 2 fotografías que tenemos aquí. Podemos ver el ayuntamiento de Getafe, la plaza del ayuntamiento, bastante bien maquillado, porque queda bien en la foto. Los que lo hemos conocido, pues estaba un poco más deteriorado, pero es que fijaros la plaza del ayuntamiento de Reus, es que no tenía nada que ver. Me imagino a la gente que no sabía dónde estaba Reus, que llegan allí y dicen, ¿dónde nos hemos ido? Pero también tuvo sus cosas positivas, muy positivas. El incremento de calidad de vida, nuevas viviendas, muchas de ellas con agua corriente, que en Getafe tardaría mucho en llegar, con los servicios sanitarios, equipamientos muchísimo mejores, mayor oferta lúdica y de entretenimiento, cafeterías por todas partes. Había 2 teatros, el Teatro Fortuny y el Teatro Martina, de primerísimo orden, del mismo nivel que los grandes teatros de Madrid. Había compañías de teatro de Getafe, de los trabajadores de casa, que tuvieron la posibilidad de trabajar allí en los teatros. O sea, era totalmente diferente, mejor comienzo. Había tiendas de todo tipo, comercios de todo tipo. Aquí estaban los colmados y para hacer unas compras relativamente importantes tenías que desplazarte a Madrid, lógico. Y una cosa muy curiosa, estaba muy cerca del mar, es que tenía Salou y Cambril a tiro de piedra. La inmensa mayoría no había visto el mar nunca, y menos haber hecho vacaciones en el mar. Son cosas que... Y desde luego, lo más importante sobre todo de los efectos positivos, la mayor tranquilidad, por lo menos momentánea, hasta el año 38, como hemos visto. En cuanto a los efectos de la guerra, no tenía nada que ver la situación de retaguardia que había en Reus con la situación que había en Getafe en pleno frente de batalla. Es evidente que no era. Bueno, y mientras tanto, ¿qué estaba pasando en la llamada zona nacional? Porque estaba ocurriendo, cuando se inició la guerra, la sede social estaba en Madrid y se trasladó a Cádiz. A mediados del 37, el general Tindelán reúne a varias empresas aeronáuticas y les da a conocer las directrices para la futura industria aeronáutica. En noviembre del 37, a instancias de la Jefatura del Aire, el propio José Rucesau, acompañado por Felipe Lafita del Consejo, viajan a Alemania para poner en marcha los contratos y apalabramientos que habían tenido hasta entonces, con Juncker y licencias para fabricar con Buque y Henkel. En el 38, la propia aviación militar pide a casa una propuesta para fabricar 60 aviones Heinkel 111 y 40 Dornier 17. Además de hacerse cargo del mantenimiento y material de reparación de todo el material alemán que quedaba en sus manos. Bien, en la respuesta Casa decide reconstruir Getafe y ampliarlo. También habilitar Cádiz para aviones terrestres,
como hemos dicho antes, estaba para hidroaviones, y construir una nueva fábrica que finalmente se decantó por un lugar como Sevilla para construir los GENCO 111. En el 38 hay una junta general donde se amplía el capital y se compra en 100.000 metros cuadrados en la ubicación de Tablada, que es donde se instaló definitivamente. Bueno, se firman unos contratos como los que están aquí, 25 aviones Gota, Geo 145, 25 Bunker 133 y 131, 36 Genker 111, algunas hélices, y el Dornier 17 de momento se aplaza y luego sería sustituido por probablemente el programa más importante para Getafe, que fue el Junker 52. Con esto hemos llegado, digamos, al final del segundo periodo. Acaba la Guerra Civil y nos presentamos en otro periodo que se inicia en el 39 y 1954. Yo lo he definido como años de crisis y de aislacionismo. Yo creo que lo define suficientemente bien. El periodo se inicia con el final de la Guerra Civil Española y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a suponer? Porque se va a caracterizar por falta de abastecimiento de todo tipo y por una economía española deudora del conflicto que acababa de terminar, es que estaba devastada. Sin embargo, afortunadamente, todas estas dificultades no influyeron excesivamente en casa, que consiguió que en esta época fuera un periodo de pleno trabajo y de gran expansión, sobre todo tecnológica, con los nuevos aviones que venían para todo tipo de personal, para el personal de taller, para el personal técnico, profesionales directivos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo evolucionó la propia empresa en ese momento? Bueno, en 1941, fecha en la que también se constituye el Instituto Nacional de Industria, una ley determina una norma para la construcción de empresas mixtas. Empresas mixtas, capital privado, capital del Estado, porcentaje. Para aviones de transporte y bombarderos. Al mismo tiempo se establece otra en paralelo para aviones de caza, equivalente. El concurso de los aviones de transporte y bombarderos se adjudica a CASA y el de los aviones de caza a Hispano Aviación. Mientras que AISA, la otra gran empresa que había en aquel momento, que había fundado en su momento su origen, Jorge Loring, del que hemos hablado, quedaba como empresa privada. Bien, en 1943 queda constituida definitivamente la empresa con 45 millones y un tercio del capital que sigue aumentando para el largo de los años. Un tercio del capital en poder del Estado a través del INE. Bueno, pues las instalaciones, como hemos dicho, empiezan a crecer y vemos que llegamos a 1954 con una superficie de 51.500 metros cuadrados y una superficie cubierta ya de 36.000 metros cuadrados. En ese año 1954, al final del periodo, se traslada la fundición que estaba instalada inicialmente en Getafe, se traslada a una nueva factoría, a la factoría de Madrid, instalada en el Paseo de las Acacias. Los programas que se han en aquel momento, bueno, pues evidentemente los que hemos comentado. Pues los aviones Gota, los aviones Junker, colaboraciones ahora ya en los aviones propios que luego veremos, los 101, los 102, los 107. Se inician los trabajos para los aviones Dakota G-47, que era un derivado del DC-3 que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Y hemos comentado que en la definición de la actividad que se preveía en la escritura se hablaba de automoción, de elementos para la automoción. Mirad aquí, piezas mecanizadas para Bresen, trabajo en la bombas de combustible para la automoción, y se inicia la fabricación para SEAT y para Vespa. Curioso, ¿no? Y una cosa muy curiosa, quizá importante y relevante. En 1946 se instalan en Getafe las primeras máquinas IBM de fichas perforadas. Entonces yo creo que es un hito tecnológico importante. Vamos a pasar... en todas estas fechas que aparecen por aquí, no me voy a detener excesivamente. Luego, toda la información que yo presento aquí, más la que yo dispongo, la pongo a disposición de quien me la quiera requerir. O sea que en ese sentido, si alguien necesita alguna aclaración, necesita más detalles o necesita complementar su información, sin ningún problema me la puede solicitar. Empezamos a trabajar en el Junker 52, designado C352 en casa, con 3 aviones, una de transporte para pasajeros y paracaidistas, una de carga y otra para escuela de navegación, con consolas y instructor. Había un problema de suministro tremendo, lo que llevó en algunos casos, tener que, sobre todo para la última parte de la serie, llegar a nacionalizar casi la totalidad de los materiales, bancadas de motor, equipos, accesorios, el equipamiento de las distintas versiones se nacionalizaron y se hicieron en España. Hubo un periodo de introducción por la falta de entregas de elementos y bueno, de estos aviones se fabricaron 170, el último de los cuales estuvo en vuelo hasta 1974 en el Ejército del Aire.
Aquí tenemos las imágenes del avión Funker, la cadena de montaje y la línea de aviones en la factoría de Getafe. En 1946 se constituye la Dirección de Proyectos que daba continuidad a la Oficina de Estudios y Proyectos creada, como hemos visto, en el 28. Inicialmente se ubicó en la factoría de Madrid, pero en 1948 se traslada al edificio de oficinas centrales en la calle de Francisco. Y en esa misma fecha se traslada al taller de prototipos que había en la factoría de Madrid, se traslada a Getafe. Y en ese periodo pues, se construyen bimotores. Aquí tenemos el 201, 202 y 207, cada uno de ellos con una suerte diferente. En el caso concreto del 201, pues se inició los dos prototipos, uno voló en el 49 y el otro en el 50, después se hicieron un contrato para 12 aviones y una serie de 100, se construyeron los primeros 12 aviones, pero la falta de disponibilidad de motores, etc., hicieron que de la serie de 100 solamente se llegase a volar los 4 primeros y el resto pues bueno, se liquidó con el contrato en 1962 y se desmontaron las estructuras que había, de 96 restantes. Una suerte parecida llevó el avión Halcón, en el que de los 20 aviones que se terminaron por contratar, una vez que se había realizado el primer vuelo en el año 52, por falta de motores no se hizo ninguno y también en el año 63 se canceló el programa y quedó liquidado. Y aquí tenemos el C-207 Situ con mejor suerte y es un avión que es muy conocido en Getafe. Lo hemos visto en la línea de vuelo al otro lado de la valla montones de veces porque ha estado en servicio y adscrito al escuadrón 351 del A-35 de la base de Getafe hasta que le dieron de baja en 1982. O sea, le hemos tenido aquí y ha sido nuestro avión emblemático. Bueno, este sí se llegaron a construir las dos series de aviones y ya digo, estuvo en vuelo hasta que se dio baja en 1982. Volvemos otra vez a los conceptos asistencia y protección social. Fijaros, en 1941 Casa concierta una póliza colectiva de seguro de vida para sus empleados. Estamos en 1941, hemos hecho una referencia en 1945 de antes. A través de esta póliza pues, se podía percibir el importe de una anualidad completa del sueldo que se disfrutase en ese momento en caso de fallecimiento o bien a la hora de abandonar la empresa jubilado a partir de los 65 años. En 1942 se crea el primer economato. Años más tarde se ha sustituido por el economato laboral del INI. En el 47 se constituye la caja de empresa como entidad colaboradora del seguro de enfermedad. Y una cosa que he encontrado yo en la documentación, y es que hemos hablado de una época de penurias tremendas, falta de suministro, de abastecimiento de todo tipo. Bueno, pues aparecen en documentos que he podido consultar reparto gratuitos de víveres. Ese es el concepto que yo he visto en la documentación. Pero yo sí que recuerdo de hablar pues, con mi padre y con algunos amigos, ellos hablaban de cuando les entregaban saco de patatas, harina, aceite, legumbres. Yo eso es lo que me comentaban, no lo conozco, pero parece que ratifica esto. Desde luego también consta la facilidad que se daban para adquirir telas y ropa, calzado, bicicletas, juguetes, para ser reintegrados después a plazos y a muy largo plazo, en mensualidades. Y una cosa que también sucedió con otras empresas, y me viene a la mente Lance Ibérica, aquí hay algunos trabajadores de Lance Ibérica, que luego pasó a ser Sotil, la promoción de viviendas para los propios operarios. A través del Ministerio de la Vivienda promovió viviendas para ser habitadas por sus trabajadores. Todos, corrígeme si estoy equivocado, el edificio que hay en la calle Sierra, 10, 12 y 14, ese es un edificio que promovió construcciones y donde originariamente vivieron trabajadores de Getafe. Bueno, curiosidades. ¿Cuándo era la plantilla? Pues en el 41, 866 personas, que en el 54 llegó a 3.971, de los que aproximadamente el 65% estaban en Getafe. Y más salarios medios en pesetas hora, pues 1,43 en el año 41 pesetas hora de salario medio y 3,61 en el 54. Para los empleados, salarios medios pesetas mes, 412, 943. Precios horarios de venta, 5 pesetas en el 41, 10 pesetas en el 45 y 54, en el 1954
pesetas hora en venta, cotización de venta. Son cifras que nos hacen ver las diferencias, son de otro nivel de magnitud, no tienen nada que ver. Esta es una foto de las plantillas en aquel momento. Aquí tenemos en el centro de Getafe con un búnker de Madrid en el año 1948. Hemos acabado ese periodo y entramos en otro muy característico, el gran desarrollo, le he titulado. Viene marcado por un evento, probablemente en el futuro, que iba a ser muy controvertido dentro de muchos de los sectores españoles. Y es que en septiembre de 1953, el 23 concretamente, se firman los Pactos de Madrid. Se trata de 3 acuerdos ejecutivos entre España y Estados Unidos por el que se van a instalar 4 bases militares norteamericanas en territorio español, y a cambio se va a proporcionar ayuda económica y militar. Esto que, como digo, fue un tema muy controvertido y bueno, yo creo que hasta sigue, realmente para Casas supuso una inyección apoteósica, le vino en maná. ¿Y por qué digo eso? Pues aquí tengo algunas referencias que dan idea de la importancia. Como consecuencia de esos pactos, en 1954 se firma con la USAF el primer contrato de Casas de USAF para la revisión de 5 aviones C-47 Dakota. Pero es que un año más tarde se firman 40 aviones F-86 Sabres. Y 2 años más tarde, 80 aviones F-100 Super Sabres. Pero la cosa no queda ahí. Todos esos contratos a lo largo del tiempo se fueron ampliando y se llevó un número de aviones impresionante. Tengo aquí cifras. El primero de ellos se llegaron a hacer 118, el F-86 319 y el F-100 2.191 aviones. La inyección de trabajo y económica que supuso para Casa, espectacular. Bueno, siguieron aumentando las instalaciones. En Getafe se creció 400.000 metros cuadrados hacia el sur, de lo que se construyeron una parte importante, casi más de 23.000 metros cuadrados. Los medios de producción cambiaron tremendamente, no solamente con nuevos procesos. Aquí ya empiezan a aparecer los paneles de abeja en materiales compuestos en fibra de carbono, el fresado químico, que era absolutamente desconocido en aquel momento. El sistema de calidad sustituye a la antigua verificación, empieza a haber certificaciones de personal, certificaciones de laboratorios, certificaciones de homologación de instalaciones, etcétera, etcétera. Un nuevo concepto requerido por estos programas. Junto con los pactos se firma un convenio con Estados Unidos, un convenio de asistencia, digamos, técnica, por el que iban a proporcionar maquinaria. Y en ese sentido, tanto para los aviones F-100, para los F-86, como posteriormente para el F-5, Casa recibe a través del Ministerio del Aire pues equipos de prueba para laboratorios, equipos de precisión para fabricación, se recibe formación en fibra de carbono, en colado de metales, en fin, materiales compuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos medios se instalan entre el 66 y el 67 y fijaros que en ese momento se instala la primera fresadora de control numérico en Getafe. Estamos hablando de 1966-1967. Es un salto importante. ¿Y qué pasa con la plantilla de Getafe? Recordamos que el 60% aproximadamente de la que había se correspondía con 1.300 personas. Bueno, pues en el 55, en el 71 alcanzan los 2.081. Aquí tenemos algunas fotos de las instalaciones crecen sobremanera. Fijaros aquí, lo voy a hacer sobre la imagen. Se construye un nuevo hangar y se hormigona toda una zona de aparcamiento para aviones y la salida, la conexión de esta zona de aparcamiento con la pista de vuelo de la base. Aquí en la zona sur de la primera nave que había se construye un edificio de 1.000 metros cuadrados donde se instalan oficinas de ingeniería, recepción de materiales, etc. Pero entre el 55 y el 56 se acaba de trasladar la factoría de Madrid, a la factoría de Madrid la fundición. Fijaros, en la imagen que tiene, en la zona norte también se empieza a hacer una ampliación muy importante, se posibilita, se retira de ahí la nave de prototipos y ahí se construye o se adapta para la construcción de los vagones Talgo. Además, en la misma zona se construye una nave para recepción de materiales para el F-5 y ya se empieza a trabajar con maquinaria específica para materiales como titanio y aceros inoxidables, una novedad,
en ese momento. Y en la parte de atrás se construyó una nave muy pequeña que todo el mundo hemos conocido, que es la nave de revisión de motores del F-100, la nave de Torrejón. Digo Torrejón porque G es el dios de por eso le conocíamos todos, no quería decirlo, pero como se veía, todo el mundo lo conoce. En Getafe prácticamente todas las instalaciones tienen un nombre. Por ejemplo, luego veremos qué proyecto pues, es la Casa de la Madera, otra es el Corte Inglés, la otra es el Tanatorio, la esquina del Europeo, en fin, son cosas así, ¿no? Bueno, después de todas estas ampliaciones se llega a una superficie cubierta que es importante de 60.000 metros cuadrados. Los programas no nos vamos a detener excesivamente, en 207 ya lo hemos comentado. Las revisiones de aviones es un programa importantísimo. Fijaros que se llegaron a revisar y a reparar del orden de 5.300 unidades. Aquí tenemos un cuadro donde se pueden ver la cantidad de aviones y la diversidad de ellos que se revisaron y se repararon en las instalaciones de Getafe. Bien, estamos en 1960 y voy a ver si la fecha no la equivoco, en 1962, y después de esas conversaciones se firma un acuerdo con Northrop por el que Northrop compra 20.000 acciones del capital de Casa. Eso en 1962. 1964 se adquieren 50.000 adicionales, con lo que pasa a tener un 23% del accionariado de Casa. Fijaros que siempre nos seguimos quedando en que los 2/3 del capital seguían manteniéndose en manos nacionales, pero ya llega Northrop a tener un 23%. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que eso facilita que en el 1965 casi Northrop firmaron un contrato para la construcción bajo licencia de los 70 aviones F-5 para el ejército del aire. Las dos versiones. La monoplaza y biplaza. Aquí tenemos ejemplos del avión F-86 con su nave de revisión, F-100 con su nave de revisión, F-104 Starfighter, el F-105 Thunderbird, C-130 con su nave de revisión que hubo que modificar para que pudiese entrar la cola y es un agujero que se hizo en la cercha de entrada. Los dos F-5, F-5A monoplaza, F-5B biplaza, el Phantom que ya empezó en aquel momento a meterse también en revisión y el F-100. Se empieza a trabajar en programas de colaboración con la empresa alemana FBOC, con los juegos para las colas y alas del HF-120, con Marcel Dassault en las salas del Falcon 10 y depósitos lanzables para el Miras 3. Y fecha muy importante, 1970. El INI inicia las conversaciones para el ingreso de España en el consorcio Airbus. En 1971 se firma el acuerdo entre los 4 gobiernos, por lo que España entra con un 4,2% de participación, y eso hace que a Casa se le asigne un trabajo equivalente a ese 4,2%, que en aquel momento costó el estabilizador horizontal, la rampa de tren y puertas de entrada de pasajeros para la 300. 1971 se vuela el primer prototipo del 212 y en ese momento ya se habían contratado una serie experimental de 8 aviones. Proyecto importantísimo para Casa y proyecto importantísimo para el que está hablando, porque en diciembre de 1971 me incorporo a Casa en la dirección de proyectos en oficinas centrales y el primer trabajo que se me asigna es la aviónica de estos 8 aviones de la presente. Aquí es donde empezó mi desastre profesional y bueno, a partir de ahí pues vino todo lo que vino, ¿no? La verdad es que es un programa que para mí es emblemático por razones obvias. Aquí tenemos el primer prototipo y el primer avión de serie. Se inician los trabajos espaciales, se crea el departamento espacial de Casa en el año 65, en el año 70 ingresan a Space y en el consorcio Cosmos. Aquí vemos partes del cohete Centauro, del cohete Arcas, y se sigue trabajando en los programas no aeronáuticos. Aquí tenemos piezas de Vespa, se sigue trabajando con la Vespa y con la SEAT, piezas de Vespa, los vagones del Talgo, con su típica estructura de chapa ondulada, muy parecida, porque será al fuselaje del Junkers 52,
De esto se llegaron a construir hasta 1973 318 estructuras y se construían siguiendo la metodología de fabricación y procesos aeronáuticos, pero sí es verdad que se hacía más con una rigidez mayor estructural, pero que los controles de calidad eran un poco más relajados, no eran más suaves. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa que probablemente mucha gente no conoce, es los comedores de SEAT en Barcelona. En aquella época, José Ortiz Echagüe creo que era presidente también de SEAT. Y fijaros que parece ser que en 1957, yo no lo sabía hasta que no lo leí en la documentación, pues CASA, la Dirección de Proyectos, participa en el proyecto de los comedores de SEAT. Un edificio que pareció ser, desde el punto de vista arquitectónico, emblemático en aquella época en Barcelona. Bueno, pues es que la construcción de todas estas estructuras y grandes cristaleras fueron fabricadas en Getafe. Pero es que toda la carpintería metálica, puertas, ventanas y elementos como los que todos hemos conocido cerrando los ventanales de las naves de Getafe era un concepto patentado y fabricado por CASA, los Brais Soleil, eran persianas fijas y parasoles. Todos esos también se fabricaron en Getafe y se montaron allí. Hay una cosa que también, como curiosidad, referente ya no a Getafe, sino a la factoría de Cádiz, y es, todos conocemos el puente colgante de Vizcaya, que cruza la ría desde Arenas de Hecho al otro lado de la ría. Bueno, pues en un momento determinado, también en esta época, se proyecta en Cádiz una modificación y mejora de toda la barquilla, aligerando toda la barquilla con productos CASA y consiguiendo que, primero, aminorar el peso estructural, con lo cual la resistencia era mayor, y además incrementando la carga de pago en un 30%. Bueno, cosas que hacía CASA que no se conocen. Volvemos otra vez, actividad social de Getafe y en Getafe. De los que estamos aquí, muchísimos tenemos el recuerdo de aquellas colas que formábamos por las mañanas en el Hospitalillo de San José, donde esperamos turno a que el triunvirato formado por Aguirre y Guerra, los dos sanitarios de la época, los dos practicantes de la época, coordinados por el doctor Azofra, nos pusieran pues todo tipo de vacunas. Desde la polio, la viruela, el tifus, yo creo que todas, nos pusieron todas. Y eso se repetía cada vez que había que digamos, renovar las dosis, porque en aquel momento lo de las cartillas estas que ahora te lleva la Seguridad Social, que aparece en la cartilla digital, eso no había, pero el control no lo llevaban allí, por lo menos a los ojos. Fiestas de Reyes, aquí tengo una imagen de los Reyes Magos delante del edificio de comedores. Y todos también recordamos, creo que un Junker 52 rodando por la pista, aparcando en la plaza, abrirse las puertas y bajar los Reyes Magos. Y todos los niños de aquella época éramos como tontos. Bueno, pues era así. ¿Quién no recuerda los festivales del día 5 de enero en el Teatro Cine de los Escolapios, en el que se repartían los juguetes después de un espectáculo tremendo en el que prácticamente casi la totalidad de los artistas presentadores eran trabajadores de casa, eran los propios trabajadores, los desfiles de carrozas y los campeonatos deportivos en las fiestas patronales los hemos conocido todo el mundo. Bueno, pues con motivo de que en 1958 se dicta un decreto por el que se crean los economatos laborales, el economato laboral colectivo del INI se implanta en Getafe sustituyendo al que había en aquel momento. Aquí básicamente eran productos de alimentación y limpieza, pero estaba complementado en ese momento ya, afortunadamente, por los que había en la Embajadores en Ramón de la Cruz, en los que había ya ropa, calzado e incluso creo que en Embajadores había electrodomésticos. O sea que... Escuela de Aprendices de Getafe. Bueno, pues sigue la formación de cientos de getafenses en las aulas. Y este periodo va a ser un periodo de logros impresionantes por parte de los alumnos. En 1947 y hasta 1976 se fueron celebrando concursos de formación profesional, tanto a nivel provincial como nacional como internacional. Bueno, pues los alumnos de la Escuela de Aprendices de Getafe coparon en su inmensa mayoría los primeros puestos de estos concursos. Tenemos campeonatos provinciales, nacionales, campeones del mundo, en las especiales de chapistería, de ajuste, de calderería, soldadura, en fin, mil cosas. Aquí tengo una foto de la exposición que hicimos en la Carlos III, donde se ven
algunas de las piezas que hacían obligatoriamente todos los alumnos, porque si no, no aprobaban, en las que se ven cosas como sacar de una pieza metálica de aluminio plana, sacar una copa de champán a base de martillazos. Bueno, pues esas cosas se hacían, y algunas de estas piezas o algunos de estos alumnos, los más destacados, son los que presentaban los concursos y los ganaban. La participación de los alumnos de la Escuela de Aprendices en las demostraciones sindicales del 1 de mayo, a que las recordamos casi todos, a que íbamos todos al cine Cervera y al cine Palacio a ver si en el nodo aparecía que íbamos al cine y conocíamos a algún familiar, a algún amigo, a algún pariente, incluso los propios, ellos mismos, se llevaban allí. Bien, bueno, y luego actividades deportivas y vacaciones, pues evidentemente en aquella época Casa tenía equipos de solvencia muy reconocida en fútbol, en balonmano, en baloncesto, en atletismo, en ciclismo y curiosamente en gimnasia deportiva. De hecho, los equipos de gimnasia deportiva actuaban en los festivales de Reyes en Getafe y luego los domingos en el Price haciendo los ejercicios gimnásticos de demostraciones de gimnasia deportiva tremenda. Eran unos equipos realmente impresionantes. Campamentos de verano para los alumnos de la Escuela de Aprendices y para los hijos de los trabajadores, vacaciones de verano para los productores en residencias del INI o bien a través del entonces Grupo de Empresa de Educación y Descanso, en fin. Bueno, pues entramos en la penúltima de las etapas de los periodos 1973 a 76. Hay un cambio importante en cuanto al capital social. En 1971 el INI había adquirido la mayoría del capital de Casa y eso permite las absorciones de Hispano Aviación y la Empresa Nacional de Motores de Aviación, con lo que la única empresa que quedaba fabricante de material aeronáutico de aviones era ISA. Todo lo demás, la única que quedaba era ISA. En diciembre del 86 el capital llega a los 11.000 millones. Esta es la distribución en el 71 y al final del periodo se ve que Northrop se ha ido a la mitad, ha aumentado el del INI. En la parte de Northrop la ha cogido, que ha dejado a Northrop, la ha cogido MBB. En fin, tampoco son datos que puedo proporcionar en este momento. Como he dicho, es un periodo que he definido por hecho muy importante. Es un gran incremento de las actividades de proyectos, en técnicas, en edificaciones y instalaciones, luego lo tenemos. Se reestructura la compañía, una cosa muy importante, lanzándola al mercado nacional. Hay que soportar el gran éxito de los aviones de Casa, principalmente el 212 a nivel mundial, con una organización comercial que hasta entonces no existía. No solamente ventas, postventa, asistencia técnica, una estructura que no se tenía en aquel momento. Se empiezan a establecer relaciones industriales muy importantes con empresas, con Airbus Industry, ya lo hemos visto que a partir del año 71 ya se trabaja en colaboración con ellos, con PT Multáneo, luego lo veremos para el 235. La entrada de capital mayoritario del INI pues lleva a un cambio en los métodos de control y gestión. En ese momento ya el prestigio de Casa Internacional había quedado perfectamente consolidado con los trabajos que se habían hecho tanto para el USAF como en el caso del F5 y con el C205 ya perfectamente instalado en el mercado. Se empieza la participación, se incrementa significativamente en otras sociedades. Aquí simplemente destacar dos de ellas. Se monta la empresa Aitech Industries, 50% Casa, 50% PT Multáneo de Indonesia. Se constituye en Estados Unidos la firma Casa y Carfusa con el 100% del capital de Casa, sobre todo con el objetivo de poder abrir el mercado americano a los productos propios. Ese es el objetivo principal. Estos son los programas en aquel momento, se ve cómo han ido variando. Pues bueno, los aviones de Casa efectivamente han subido casi al doble. Las colaboraciones industriales pues también casi al doble, el mantenimiento se mantiene más o menos estable, los no espaciales, es decir, todos los de automoción, desaparecen al final del periodo, ya no hay porcentaje, y los trabajos espaciales se mantienen en un nivel razonable. La plantilla de personal sufre un incremento importantísimo en ese momento, sobre todo en personal técnico, incluidos ingenieros y licenciados. Fijaros, en 1972 la plantilla total de Casa era de 5.830 y en 1986 llega a los 10.279. Un incremento importantísimo. Otra vez, de aquí aproximadamente 60% Getafe.
Los centros de trabajo nos vamos a, sobre todo es una ampliación muy importante, nos vamos a ver en concreto el de Getafe, porque hay un cambio de paradigma. Se edificaron alrededor de 105.000 metros cuadrados, no hizo falta ampliar porque hemos dicho que se había ampliado en 400.000 hacia el sur, y de ellos se llegó al final del periodo hasta los 665 metros cuadrados. En ese momento se hace un edificio de nueva construcción para la división de proyectos que estaba en oficinas centrales y se traslada a Getafe. Se hace un taller de prototipos en TPD, un centro de proceso de datos para colocar ahí toda la parte informática de la compañía y un edificio específico para la división de espacio y sistema. Con todo ello, la factoría de Getafe deja de conocerse como factoría de Getafe y pasa a ser el complejo de Getafe. Como veis en la imagen, el aspecto es radicalmente diferente a las fotos que hemos ido viendo anteriormente. Como hemos dicho, en 1977 la división de proyectos se traslada a Getafe, a la famosa Casa de la Pradera, y se incrementan notabilísimamente los medios de producción. Nuevos sistemas y herramientas de diseño, ya empieza a hablarse de diseño gráfico, mesas trazadoras de grandes elementos, se incrementan las capacidades en simulación, en cálculo, en ensayos de vuelo, en ensayos estáticos, etc. No me voy a parar demasiado en el tema. La división de espacio y sistemas se constituye como una fusión del departamento de electrónica y el departamento de espacial. Y fijaros el incremento tan sustancioso de la plantilla en esta división. En 1974 tenía entre los dos departamentos 49 personas, de las que 15 eran ingenieros, algunos de ellos ya están aquí, Enrique, ¿verdad? Ya estabas en aquella época. Y en 1982, o sea, unos años más tarde había pasado de 257 personas, de las que 140 eran ingenieros. En un momento determinado, esa división de espacio y sistemas se trasladaría a unas instalaciones en San Fernando, donde en su momento estuvieron ubicados la empresa SKF, que era una empresa de Lini. Aquí tenemos el programa de los 112, como he dicho, el desarrollo fue espectacular. Fijaros que en 1986 había 326 aviones al final del periodo, 326 aviones operando en 36 países y se habían utilizado cerca de 1 millón de horas de vuelo. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de la primera serie, la Prefectura Naval Argentina, el guardacosta sueco, la Fuerza Aérea de Chile, Alaska. El C-212, precisamente la certificación del C-212 abrió las puertas, con la FAA, la autoridad americana, abrió las puertas de forma definitiva en el mercado americano y como consecuencia, y por ósmosis, con algunos de los países que tenían, digamos, como referencia el mercado americano para hacer sus adquisiciones. Es que además, en aquel momento se consiguió la certificación australiana, la canadiense, la suiza, la italiana, la francesa, con lo cual la expansión fue tremenda. Yo tengo aquí algunas cifras, y es que cuando en diciembre del 2012, ya muchos años más tarde, se cierra la línea de montaje de los 112 en España y se traslada a Indonesia, había volando 478 aviones, 92 usuarios con 31 usuarios militares y 51 civiles. Espectacular. Y eso es un éxito que va ligado a casa y evidentemente a Getafe. En el 86 habían entregado ya el total de los 132 aviones C-101 y en el 83 se voló por primera vez el primer prototipo en Getafe y el primer prototipo en Indonesia. El primero de ellos en noviembre y el segundo de ellos el 31 de diciembre. Aquí hay algunas de las personas que asistieron a aquellos momentos tan tremendamente difíciles y críticos el día 31 de diciembre, en el que por narices tenía que volar el avión antes de que final de año. Y verdad, Javier, el avión no arrancaba. El avión había enfermado en el vuelo, que llegan los ministros, que llega el señor Habibi, presidente. El avión se le ponen unas cadenas de baterías, la picareja española o el ingenio español. Se le montan en el piso de fuselaje de batería por un turbo y vamos, arrancó el avión. Arrancó el avión y aguantó un vuelo lo suficiente como que pudiese dar las vueltas de aterrizaje. Pero bueno, lo celebraron el día 31 en vuelo, tomando aceitunas en el vuelo de vuelta, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del C-101, de la Fuerza Aérea Chilena, la Patria
1965 en túnel, el primer prototipo y el primer avión de serie para Arabia Saudí. La participación en Airbus no voy a detener en detalle porque me imagino que en la segunda parte de esta charla, que es la dedicada propiamente a Airbus, se hablará largo y tendido de esto, quizá poner algunos detalles que de aquel, en el año 79 ya el diseño, desarrollo y fabricación del estabilizador horizontal ya sí se asigna directamente a la casa, el diseño, desarrollo y la fabricación. Ese estabilizador en el año 83 ya empieza a ser para el A300 enteramente de fibra de carbono, y el mismo en 1983 para la versión de 310 se convierte en depósito integrado. Es decir, tenemos por primera vez, hablando en términos vulgares, una ala de plástico, por decirlo de alguna manera, lleno de combustible, lo cual va a requerir una tecnología de protección y de la propia fabricación, pero además de protección contra rayos y interferencias impresionante, y se hizo en Getafe con desarrollo y con programas de investigación llevados a cabo aquí. Bueno, se trabaja en consorcio con Aeroplane, el C401, que fue un avión en el que yo trabajé al poco tiempo de entrar, que se trataba de hacer, era un cuatrimotor entre Marcel Dassault y Casa, pero que finalmente, como consecuencia de la compra de los aviones de 130 por el Ejército del Aire, se canceló. Una posible modificación del Lunarion del 94, el C212, un proyecto de aviónica que sería para aviones escuela, que sería sustituido por la Millán. Se sigue trabajando con Marcel Dassault en los depósitos y en las salas del Falcon 10 y Falcon 20, en los fuselajes del Mirage 3. Se empieza a trabajar también con Boeing en el 727 y en el 757. Con McDonnell Douglas para el DC-9, ya se empieza a trabajar como consecuencia del programa de compensaciones derivado de la compra de los aviones F-18 por el Ejército del Aire. Ya se empieza a trabajar en la parte que había correspondido de esos aviones a casa por contrato. Se sigue un nuevo contrato de Northrop para 40 aviones del fuselaje posterior del F-5. Y empiezan a venir los primeros helicópteros de los que había adquirido la FAME CRB. El primero vino en vuelo, pero el resto de los 60, hasta 59, se construyeron todas las partes estructurales, se integraron los cableados, se pusieron en el vuelo y se entregaron en Getafe. Además, aquí en Getafe se construyeron algunas series de esos helicópteros de los que MB vendía y tenían que exportar a países que le tenían en la lista negra. Y me estoy refiriendo a los helicópteros de Irak. Alemania no podía entregar helicópteros a Irak, sin embargo, como nosotros teníamos aquí todas las facilities, digamos que nosotros los construíamos y luego ya la entrega se le hacía a Irak. Siguen los programas espaciales con cargas útiles, satélites, lanzadores, programas tecnológicos. En el 73 a Casa se le ocurre que, bueno, que la tecnología que había en la espacial, pues yo creo que le permitía trabajar, los conocimientos le permitían trabajar en energías renovables. Y empieza la aventura a trabajar en energía solar y energía eólica, trabajando durante un tiempo en temas de este tipo, pero bueno, luego la verdad es que deben decir esto no es para nosotros y lo desecharon. Aquí tenemos algunos ejemplos de trabajo de la espacial con satélites OSAT, Ariane 3. Siguen las revisiones de aviones, los aviones ahora ya para el Ejército del Aire, todos los aviones y para él, siguen las revisiones de la OSAT, sobre todo el F4 y el F15 que entra en ese momento en el mercado, y el BO-105 en el que se convierte en estación de servicio de MBB para reparación y mantenimiento de helicópteros BO-105 para toda la flota y demás. Bueno, pero no es oro todo lo que reluce, porque efectivamente vemos que la empresa ya ha crecido, instalaciones, etcétera, etcétera. La facturación había aumentado considerablemente. Fijaros que había pasado de 2.094 millones a 46.000, lo que supone en pesetas corrientes 22 veces, pero si lo vemos en pesetas cortantes con la corrección de la inflación es solamente 3 veces, pero había aumentado considerablemente. Pero resulta que esto no se traduce después en la cuenta de resultados, porque los dos primeros años del periodo, entre el 73 y el 74, digamos que el porcentaje de beneficios más o menos se mantiene alrededor del 5%, un porcentaje para este tipo de industrias relativamente razonable, pero es que un año más tarde baja a la mitad, en el año 83 es prácticamente cero,
año 74 se entran pérdidas, hay un repunte en el año 85 y en el año 86 nos pegamos el batacazo del siglo con un 18 de pérdidas sobre las ventas. En fin, bueno, pues entramos en el último. Una persona muy importante, Javier Álvarez Vara, que está aquí presente y que se encuentra en este programa. Bueno, pues tenemos pérdidas acumuladas que se van manteniendo, las ventas se habían estancado y hay que hacer un plan de viabilidad inmediato de forma que la cuenta de resultados fuese equilibrada para el 90 a empezar. Bueno, se pone en práctica a finales del 86, primero del 87, se trata de aumentar la facturación, incrementar la subcontratación, creando la empresa estudiar, se reestructura la plantilla fomentando aquellas áreas de mayor valor añadido, se implanta un sistema nuevo de calidad, se intensifican las inversiones en I+D, se trataba de trabajar en proyectos de investigación y desarrollo que permitiese mantener el liderazgo en aquellas especializaciones, sobre todo con materiales compuestos y otros elementos de desarrollo en la que empezamos a liderar, por lo menos mantenerla. Llevó asociado unas líneas estratégicas, bueno, había que continuar con los productos propios que estábamos funcionando bastante bien, el 212 había que empezar a comercializarlo para que siguiese la estela del 212, el C101, etc. Se profundizan las colaboraciones internacionales tanto en el terreno civil como en Airbus y McDonnell, como en el campo militar, en el caso del avión de combate europeo. Se explorarán y se fomentará la participación en campos de especialización donde, como comento, el valor añadido es importante, actividades espaciales, modernización de aviones, materiales compuestos en fibra de carbono, conformados superplásticos, sistemas enmarcados de emisión y sistemas de soporte a la emisión, etcétera, etcétera. Y bueno, luego siguiendo las directrices del Ministerio de Industria y Defensa, hay que descentralizar la industria aeronáutica y establecer lo que ya estaba en nuestro plan de viabilidad, que eran la creación de industria auxiliar que hasta entonces estaba en el 70. Aquí aparece por primera vez la empresa CESA, de la que luego haremos una pequeña referencia. Todos estos plan de viabilidad y demás, ¿qué es lo que supuso al final? Pues una descapitalización muy importante. Se producen dos ampliaciones de capital, en el 86 y en el 89, y en ese mismo año Northrop decide retirarse de casa y sus acciones las adquiere el INE, por lo que la participación del INE llega a ser del 89%. Se habían construido tres nuevos centros, uno en San Fernando de Henares, el otro en Illescas y el otro en Puerto Real. En el primero de ellos, como hemos visto, se va a instalar la división de espacio, la dirección de informática y las oficinas centrales. En Illescas se concentra toda la fabricación de revestimientos y grandes piezas en fibra de carbono. Es el resultado de esos programas de investigación que hemos comentado anteriormente. Y en Puerto Real se construye una planta dedicada prácticamente para el MD-11, cuyo desarrollo se hacía en Getafe. Bueno, efectivamente, pues ese plan pues parece que ha dado resultado, o sea que bueno, ha surtido efecto. Fijaros que desde el 85 al 89 prácticamente las ventas se duplican y la facturación por empleado pues sube de 3,96 a 7 millones por empleado, o sea, yo creo que ha surtido efectos. De todas esas ventas, prácticamente entre el 85 y el 90 eran ventas al exterior, eran exportaciones muy importantes. Pero parece que habíamos ganado la guerra, pero en todas las guerras siempre hay bajas. Y la verdad es que uno de los grandes damnificados de estas bajas pues fue la Escuela de Aprendices. En 1992 se cierra oficialmente la Escuela de Aprendices de Getafe. Leo textualmente el Boletín Oficial del Estado, el 23 de marzo del 92, publica la orden del 14 de febrero del 92 en relación al cese de actividades del Centro de Formación Profesional de Escuelas de Aprendices de Construcciones Aeronáuticas de Getafe con efectos del presente curso 1991-1992. Esto fue la respuesta a una solicitud que había hecho Casa, en la que ya argumentaba que con la finalización del curso 90-91 habían cesado las actividades de formación profesional en Getafe. Bueno, evidentemente muchos de los que están aquí seguro que conocen muchísimo mejor que yo evidentemente las circunstancias que se daban en el momento ya las hemos visto, eran complicadas y de todo tipo, de tipo organizativo, económicas, laborales, probablemente políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, a los responsables en aquel momento de la empresa,
pues les abocaron a tomar decisiones como esta, que parece evidente. Pero la realidad es que con eso se cerraba lo que había sido a lo largo de muchos años una cantera inagotable de cientos de profesionales que habían conformado durante muchísimos años el núcleo productivo e incluso dirigentes no solamente de la propia casa, sino de una gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas y grandes que se habían instalado en Getafe durante todo ese tiempo. Bueno, esto es así, es así, y así hay que admitirlo, así sucedió y bueno, pues como decía en el telediario, así fueron las cosas y así se les han contado. Aquí tenemos algunas fotos para el recuerdo, una foto de los primeros aprendices de casa, los aprendices de casa haciendo sus tablas gimnásticas justo en la entrada de la factoría. Aquí se puede ver el bar Flor en aquel momento al otro lado del paseo de la estación, bar Flor que ahora está en ruinas. Una foto delante del C130 de algunos aprendices ilustres, entre los que se ve alguno que se conoce aquí muy directamente. Bueno, es que está presente, está allí. Este señor, Fernández Serrano, es el que aparece aquí, Alejandro. Las demostraciones sindicales, taller y algunas fotos de los campamentos de verano de la escuela. No vamos a entrar en detalle porque esto se está alargando demasiado, es estratégica. Bueno, en 235 pues empezó ya también una carrera bastante notable en cuanto a las ventas. Decir que en el momento que hice me parece que los datos actuales hablan del orden de 250 aviones, no tengo la cifra exacta, volando alrededor del mundo en 24 países, tanto militares como civiles. Pero aquí lo que es más importante es que ya se empieza a trabajar por primera vez en los sistemas, en una nueva generación de sistemas integrados de misión. Estos sistemas van a permitir integrar sensores para hacer frente de guerra antisubmarina y antisuperficie. Es un sistema de consolas integrados, de consolas multifuncionales que se instalan no solamente en nuestros aviones, con lo cual abren su mercado, sino después en diversos aviones. Es decir, aquí hay gente que participó de lleno en este tipo de trabajo, que ahora mismo, sin lugar a dudas, y sin ser ningún tipo de prepotencia ni demás, somos líderes mundiales en esto y hemos ganado la inmensa mayoría, corregirme si alguno no está de acuerdo, la inmensa mayoría de los concursos internacionales en que hemos participado con estos sistemas. Bueno, se empieza a trabajar ya, como digo, con los aviones de patrulla marítima. Aquí tenemos ejemplos del 235 del Ejército del Aire, en Chile, la Armada Francesa. Sigue la estela del 212 y del 101. Hay una primera incursión en simulación, se hace el primer simulador para el 135 que después se traslada al centro de entrenamiento de Sevilla. Aquí para lo que sirvió Getafe esto fue para adquirir todas las tecnologías en cuanto a tecnologías de simulación, tecnologías visuales, visión artificial, para que luego emplearíamos en los bancos de integración de los nuevos aviones ya sofisticados como puede ser Eurofighter o actualmente el CASA 400M. El lanzamiento del 295 que seguiría la estela del 212, 235 de los aviones de transporte militar en el mundo para cubrir ya los 8.000 kilos de peso al despegue, 16.000 y este 23, digamos que tenemos los tres nichos. Luego ya el último salto será el 400M con 140.000 que ya se sale de madre, pero digamos que con esto copas otra vez el mercado en el que yo creo sinceramente que en el mercado de aviones de transporte militar de este rango somos también líderes. Siguen las colaboraciones internacionales. Aquí se empieza a trabajar en el programa FACA, ya hemos dicho, una vez seleccionado el F-18. Decir que afortunadamente el FACA nos permitió empezar a trabajar y adquirir la tecnología necesaria para la fabricación de estructuras de aviones de combate, que luego nos sería muy útil para el caso del Eurofighter. En 1986 se firma entre los países que en aquel momento estaban colaborando el SRD del programa Eurofighter, y aquí ya se establecen, de acuerdo a los aviones que iban a corresponder a cada país, los porcentajes. A España le corresponde un 13%. En 1987 se constituye la agencia NATO, el NEPA, que era la agencia gubernamental que iba a controlar desde los
parte gubernamental, digamos, el programa, y en paralelo dos consorcios, Eurofighter para el avión y Eurojet para los motores. Y en 1968 se inicia el programa en la fase de desarrollo, en la que a CASA le corresponde participar, y era un requisito en cada una de las especialidades o en cada uno de los sistemas que compondría el sistema global con un 13%. Evidentemente, en 1996, después de algunas vicisitudes incómodas para algunos de los que estamos aquí, se logra volar el DA6, que es el prototipo biplaza ensamblado en CASA, que le había correspondido. Y sin lugar a dudas, podemos decir que el Eurofighter puede considerarse para el momento el programa tecnológico de mayor importancia para la industria aeronáutica europea, y desde luego es el que a CASA le permitió ya entrar definitivamente a adquirir las tecnologías que le iban a permitir asegurarse un puesto clave ya y un puesto de primer orden en el pool aeronáutico industrial del siglo XXI. Siguen las colaboraciones. Decir que el estabilizador horizontal del 340-600 se hace íntegramente en CASA, y eso es posible gracias a las técnicas de layout automático y procesos que se habían desarrollado en la factoría de Illescas, que en aquel momento ya era la más moderna y avanzada de Europa. No voy a hablar de ellos. Se empieza a trabajar en el FLA, que después se convertiría en el CASA 400M, y en el ATX-XX, que se comercializaría como 380, sin ganar lo que todos conocemos, porque esto me imagino que se hablará en la siguiente parte. Se sigue ya con los programas espaciales. En aquel momento ya la división espacial había conseguido tener un cierto prestigio internacional, y ya no solamente trabajaba en programas de colaboración, sino que actuaba como contratista principal en muchos de los programas que se le asignaban. Se sigue con las revisiones de aviones. Decir que en 1994 CASA adquiere al grupo Indra la factoría de AISA, que era la sucesora de aquellos talleres Loring de los que hemos hablado en su momento. Bueno, pues tras esta adquisición, CASA concentra ahí en AISA toda la parte de mantenimiento y modernización de helicópteros. Vamos a terminar ya la presentación con la descentralización de la industria aeronáutica, y lo vamos a hacer haciendo mención a CESA, en honor a Luis, que está aquí, a muchos de los que están aquí, que también son de CESA. Bueno, en 1989 se crea la compañía de sistemas aeronáuticos. Vamos a llamarle una disgregación de instalaciones acompañadas de personal de CASA, en la que se consigue trabajar para lo que se busca un socio internacional de prestigio. Se encuentra a Lucas Aeropé, que era un líder mundial en ese aspecto, y CASA mantiene el 60%, es decir, la mayoría, y el 40% está en poder de Lucas. El objetivo era desarrollar, fabricar y certificar accesorios para la industria espacial y de la defensa, pues en las áreas de hidráulica, neumática, trenes de aterrizaje, válvulas y equipos de combustible, etcétera, etcétera. Se inicia a trabajar inicialmente, lógicamente, con los productos de la línea de trenes de CASA y elementos hidráulicos y de control para Eurofighter, pero después se fue ampliando a actuadores de Airbus y a equipos y accesorios para aviones y helicópteros de nuevísima generación. Al final de la época, CESA disponía de la más moderna y avanzada tecnología en esa actividad, y desde luego ya sí ocupaba un puesto de liderazgo internacional en esa industria espacial y defensa. Y hasta aquí hemos llegado. Esto es la historia de CASA en Getafe durante el siglo XX, porque el 10 de julio del 2000 pues, se crea EADS por la integración de Aeroespacial de Francia, DASA de Alemania y Construcciones Aeronáuticas de España. Finalmente, EADS pasa a denominarse en enero del 2014 Airbus Group, y es donde estamos ahora. Yo he acabado. Os quiero primero agradecer la asistencia y
Lo siento mucho. Bueno, si os parece, vamos a abrir un turno de palabra por si queréis alguno preguntar o tenéis alguna curiosidad que os la podamos responder. Si tenéis alguna curiosidad o alguna pregunta... Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Cristina Corredor, hija de Antonio Corredor Lozano, y quería decir que mi padre nació en Getafe en el año 14, se colocó de botones de construcciones aeronáuticas, mientras porque dijo el padre que tendría que trabajar para saber lo que era, aunque se permitiera el lujo de por las tardes ir a estudiar su carrera y sus idiomas. Le mandaron, como habéis dicho vosotros, a Reus. En Reus le tuvieron un año en un campo de concentración. Como pasaba entonces, tenía su hermano mayor guardia civil y pudo sacar, se vino a construcciones ya de ingeniero. O sea, primero les llamaban peritos, luego ya dijeron ingenieros y los otros superiores. Es decir, se colocó, estando todo militarizado, que era capitán de la República, no tuvo jamás ningún problema. Pero habéis hablado todo muy bien, nos os ha quedado un pequeño detalle. Cuando vinieron los primeros aviones americanos, que fue el primer avión con Mr. Larry, pues resulta que en Getafe no hablaban inglés. Pues nadie se ha preguntado cómo se quedó ahí un años y no la Bueno, pues llamó un Román, que era entonces director general de construcciones aeronáuticas, llamó a mi padre y a mi tío, que eran los únicos dos que sabían inglés, y los propuso que tenía que traducir eso. Mi tío preguntó que si dentro de horarios de trabajo o fuera, si remunerado o sin remunerar. Le dijeron que no, que fuera de horario de trabajo sin remunerar. Mi tío dijo que su tiempo cuando salía de construcciones aeronáuticas era calidad. Mi padre, porque quería tanto cariño a esa empresa, dijo que sí. Bueno, pues estuvo traducido, salía a las 3 de la tarde, le llevaban el coche, en sus salas y a casa, le llevaban toda la documentación, él daba clase de inglés y de francés y de matemáticas, y luego se fue a traducir todo el mundo. Como que quedaron más aviones para allá no daba esto, tuvo que coger de su despacho a varios como a Víctor Río, como a Ángel Poetría, a muchísimos de aquí, de enseñarse gratis para que le ayudaran a traducir. Porque mi padre tenía amigas y dijo, y si no lo traduzco, trabajo más extra que va. Y nadie se acuerda absolutamente que está venido por lo elegante del Espíritu Santo llegando a comunicar y se queda en el café. No, alguien como de todo eso, y no veo que nadie, vamos, ni los escritores de café, que tanto que se murió, enterramos el 21 de diciembre del 76, y aquí le debieron enterrar completamente ya de todo su generación, porque te van a echar los caballeros, parece ser que no de Getafe. No le han sacado el fundador del Getafe, no le han sacado Getafe, no le han sacado el medio constructible de Benquioy, no le han sacado la primera peña que tenga, nos hubieran desaparecido de Getafe. Pero vamos, como desaparecer. Nadie ha aumentado a Antonio Corredor Lozano para nada con todo el tiempo su pueblo de la generación de Getafe. Y vamos, me parece que ha estado yo 46 años callada, pero es que cada libro que leo es que veo eso, que subiendo al carro, uno, otro, que no ha dicho nada, pero están muy bien nuestros sueños que son todas las cuestiones y de todas las cosas que hacen. Y yo lo digo ya por invitada de mi padre. Cristina, pues ya que lo hice todo gratis. Queda dicho. Ya que lo hice todo gratis. Queda dicho, como habéis podido comprobar, yo he procurado no personalizar, porque si empiezo a personalizar, nos quedamos. Hombre, aquí hay un señor que ha sido presidente y pues sí me he referido a él porque yo creo que efectivamente, a tu padre lo conocí, era muy amigo del mío. Sí, era amigo del mío, estuvieron juntos y se conocían. Yo le he conocido a tu padre también. Sí, efectivamente, hizo una labor importante, pero tampoco he querido personalizar en la gente que construía las cúpulas, las que hicieron las cúpulas, las que hacían los procesos de trabajo de la orden técnica, gente toda muy importante que podría personalizar. Fíjate que tengo aquí, tengo la referencia hasta de la gente que estaba trabajando en Reus sobre el distinto departamento, pero yo creo que no había lugar. De todas formas, te agradezco tu aclaración y queda dicho. No solo, yo creía que se iba a abrir un turno de preguntas. Tú nos has hecho una disertación que está perfectamente hecha, que es
que es admitida, pero todos tenemos historia, Cristina, no solo tú y tu padre, por ejemplo, tu hermano es compañero de curso, tu hermano que estuvo en la escuela de aprendices es compañero de curso mío. Y mi padre también estuvo en Reus, entró con 14 años en la escuela de aprendices en el año 34, pero, en fin, que yo agradezco lo que has contado y no es una pregunta, es una disertación que me parece perfecta, porque hay tantas historias de personas. Claro, pero, bueno, o sea, es importante lo que has dicho. A ver, por favor, ¿queréis hacer alguna pregunta más o alguna idea más? Venga, adelante. Es relativo a la fecha y es algo de influir en el ambiente exterior, lo que puede motivar al gobierno a crear en ese momento la industria. En el nacimiento de la empresa tiene algo que ver el desastre de Anual. Pues entonces, a ver, empiezo. Ahí. Bien. Bueno, si no me oye... No, ahora se puede mejor. No, quiero decir, el nacimiento de la empresa, la motivación del gobierno tiene algo que ver a la hora de crear el desastre de Anual, donde tienen que improvisar. Creo que empiezan a aparecer los primeros aviones, alquilarlos, buscarlos fuera. Es la primera vez que el gobierno trata de llegar a aquello que decía Espino. ¿No has visto motivaciones? ¿Has visto solo motivaciones industriales? No he sido capaz de empanarlo con eso. Hombre, tiene sentido lo que dices. Que el concurso aquel lo que trataba era de potenciar la flota de lo que en aquel momento era la aeronáutica militar en el país. Pero sinceramente te estaría engañando si te dijese que sí o que te dijese que no, que no lo sé. Ahí está. No, es que... Muy buena pregunta. Es que él no sabe. Muy buena pregunta. ¿Por qué la carrera para cerrar una institución que yo sabía que era escolar? Porque realmente ha producido un técnico, un cuento para este país. Siguiendo un poco el modelo alemán que hace esta actividad. ¿Cuál era el modelo? En el año 1966 la empresa quebró. La casa, si hubiera sido una empresa estrictamente privada, hubiera desaparecido, como la SRS Mujer, en Holanda, en Estados Unidos, afortunadamente, en ese momento, el accionista mayoritario era el Instituto Nacional de Industria, de donde yo provenía. Y teníamos unas relaciones, además de nosotros, pero la empresa quiebra, o sea, en el año 86 y 87 y 88 pierden todos sus capitales. Se queda en un duro. No había dinero para pagar nada. ¿Qué pasaba con la escuela de aprendices? Que el 95% de los alumnos eran hijos de empleados. Y todos esperaban que al terminar sus estudios se quedarían trabajando en la empresa. Pero es de aquí que la empresa quiebra. Hay quien dice que hay que taparlo. Ahora no nadie habla del tema, pero yo tuve que defender la existencia de la empresa en su conjunto porque yo era el director general de Lini y de mí dependía la empresa. Conocía muy a fondo sus grandes potencialidades tecnológicas. Yo soy ingeniero aeronáutico también. Y entonces, claro, lo primero que hay que hacer es un plan de reestructuración. Se había llegado a un acuerdo entre la empresa nacional Bazán y la empresa nacional Santa Bárbara, que eran las otras dos empresas unitarias, para hacer una reducción de plantilla y prejubilaciones, porque la población de la gente las quería. Pero se convertía en imposible. Yo no podía integrar en la empresa a gente que sale de la
que estoy produciendo una plantilla que llegó a ser mucho más alto en febrero del año 87 de 1.700 personas. 10.700 personas y la empresa no daba más. Entonces yo hablé con los sindicatos y dije, la escuela de aprendizaje me parece muy bien, a la empresa no le costaba un duro, porque todos los costes asociados los pagaba el Ministerio de Educación. Pero lo que yo no puedo es comprometerme a que todo aquel que salga va a tener un puesto de trabajo en la empresa. Simplemente no había posibilidad. Y era imposible, porque claro, eran los hijos de los propios trabajadores. Y al final no hubo más narices que cerrar. No sé qué se cierra en el 92, el último curso es del 90, pero el cierre lo decido yo, personalmente. Soy el culpable en el año 8. Y la razón es esta. La empresa no podía exportar eso porque bajó de 1.700 personas a 8.000 en pocos años. De la mejor forma posible. Con operaciones, con bajas incentivadas, todo lo menos traumático posible. Pero si no, se podía haber seguido manteniendo la escuela de aprendices con broncas cada año antes de tener el curso, porque no se podía integrar a las personas y hubiera desaparecido la empresa. O sea que era el mal. Muchas gracias Javier por la explicación. Muy interesante la aclaración. Yo la había planteado aquí, y como habéis visto, justo detrás de la gran debacle de pérdidas, etc. Y por eso decía yo que entendía perfectamente las circunstancias de las personas dirigentes en aquel momento, porque es que la empresa estaba quebrada. Y yo no sabía que iba a asistir Javier. Hemos tenido la gran suerte de que además, eso lo he comentado al principio, y mira, fenomenal, nos lo ha dejado meridianamente claro. Más preguntas. Insisto en que si cualquier tipo de información de la que yo he presentado aquí, incluso de la que dispongo, que es mucho más extensa que toda esta, el que la necesite para lo que quiera, me la puede solicitar, que yo sin problemas se lo puedo proporcionar. Adelante, Ángel. Sí, para José Luis, una pregunta breve y sencilla, concisa para ti. De las avionetas Casa 1, 2 y 3 que han mencionado, me ha parecido entender que la 1 y la 2 no volaron, y la 3 sí que voló. ¿He entendido bien? Sí, volaron, se llegan a reconstruir de las 10 previstas, 8, según la documentación que yo he consultado. Muchas gracias. Eran años que no estaba yo ni en proyecto, no en proyectos, sino en proyecto. Más cosas. ¿Alguno más? Pues nada. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. That we should blame for never figuring up this way. I don't need answers, I need you to stay. Please don't let this